y si lo veo, le voy a dar en la cara. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Era un presidente que viene de las regiones, que viene a caballo, que viene con sombrero, que viene como católico, que viene a tratar de construir el centro y a reconstruir por la fuerza la unidad nacional, en este caso contra las FARC. Y eso es una tarea del siglo XIX. Por eso Álvaro Uribe no es un estadista, es más bien un general que tiene un enemigo, que es las FARC. El presidente Uribe, en su momento presidente Uribe, gobernó con muchísima gente delincuencial, con gente, y lo prueban las sentencias, lo prueban las decisiones judiciales, lo prueban las investigaciones. Yo creo que hay todavía pendiente un juicio realmente político, pero también judicial, a un gobernante que hoy están desfilando por procesos judiciales. Álvaro Uribe nace en Salgar, Antioquia, un pequeño municipio de Antioquia, hijo de una familia, digamos, prestante de la localidad, pero un campesino, digamos, hijo de un campesino rico. Ese campesino rico, su padre, Uribe Sierra, era un negociante antioqueño. ¿Álvaro Uribe y sus hijos han presentado alguna vez su declaración de renta? Aunque han prometido, por lo menos en 2 oportunidades, primero el presidente públicamente en una locución presidencial televisada ante todos nosotros dijo que iba a entregar su declaración de renta, nunca lo ha hecho, ni ha sido posible conseguirla de ninguna manera. No sabemos cuántas fincas tiene el presidente Uribe, no sabemos cuántos títulos mineros tiene el presidente Uribe, por ejemplo, o no sabemos acciones en qué empresas tiene el presidente Uribe. Esa es una información que sería muy importante conocer, ya que muchas empresas que fueron beneficiadas durante su gobierno, como por ejemplo la Drummond, después han resultado inmersas en casos de corrupción, de contaminación al medio ambiente y también de violación a los derechos humanos. Y de sus hijos tampoco. Sabemos que tienen Salvarte, sabemos que se hicieron una gran oportunidad en la sabana de Bogotá, cambiando la destinación de unas tierras de agrícolas a zona franca, y que esa zona franca fue aprobada por los funcionarios y por los funcionarios de su padre, pero no sabemos qué tan ricos son, no sabemos qué negocios tienen. Sabemos que es hijo de un tipo oscuro y tenebroso, que igualmente es hermano de un personaje también de las mismas características, y que siempre ha estado, todo su entorno y su contexto ha sido el crimen y el narcotráfico. Quienes quieran disfrutar la libertad, que permitan que el pueblo disfrute la tranquilidad. El amor por esta patria sea la llama a través de la cual nuestro Señor y la Santísima Virgen me iluminen para acertar. ¿Se han descubierto vínculos entre Alberto Uribe Sierra, el papá de Álvaro Uribe, y Pablo Escobar? Pues sí, claro, no se han descubierto, son evidentes, son amigos. El papá de Uribe hacía corridas de toros en favor de las empresas de Pablo Escobar, y cuando murió Uribe Vélez fue en el único helicóptero que había en Colombia que podía volar de noche, que era de Pablo Escobar, y era un helicóptero al que precisamente Uribe le había dado la licencia de operación en Colombia, siendo director de la Aerocivil. O sea, hay incluso videos de Pablo Escobar condecorando al papá de Uribe, ya un narcotraficante que era rejoneador por las corridas de toros estas que hacían. Digamos, el sepelio de Alberto Uribe fue un acontecimiento en la Medellín de la época, donde mucha gente salió, digamos, a acompañarlo, y muchísima gente vitorió, digamos, hubo grandes páginas de obituarios
publicados en la prensa de Antioquia, entre ellos uno de Medellín sin Tugurios, que apareció al otro día de su muerte. Al terminar la alcaldía, que fue, digamos, hubo bastantes controversias, pero no muchas, es mucho más controvertida la carrera ulterior de Álvaro Uribe, lo nombra el presidente Turbay, lo nombra en la Aeronáutica Civil. Y eso es un cargo importante, hay que decirlo, porque en ese momento, estamos en 1980, 1981, fue el momento en el cual en Colombia se inicia la lucha contra los carteles de la droga. Es el momento en el cual Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia del nuevo liberalismo, inicia la guerra contra Pablo Escobar y contra Carlos Lever en ese momento. Primero director de Aerocivil fue, sí. Él llegó a reemplazar a un señor, Uribe Senior, si mal no recuerdo, a quien asesinó la mafia porque no se prestó para lo que después sí se prestó Álvaro Uribe Vélez. Todo eso está documentado en los periódicos, publicado. Yo trabajaba para el periódico El Tiempo en esa época y cubría precisamente Aerocivil, por eso era que me tocaba ir allá y yo vi y conocí todo eso. Durante la gestión de él en la Aeronáutica Civil, como le cuento, lo que él hizo fue trabajar para la mafia. Él fue el que les dio todas las licencias de operación de las pistas y de funcionamiento de los aviones, que fue el elemento fundamental que permitió el crecimiento del cartel de Medellín, que incluía todo el narcotráfico colombiano. Se concedían muchas licencias, muchas de las cuales terminaron en vehículos que fueron para manos de narcotraficantes. Entonces sobre eso hay un gran debate. El secretario de Álvaro Uribe, el secretario general de la Aeronáutica Civil, era César Villegas. César Villegas fue una persona conocida como el Bambi, una persona muy simpática, un ingeniero aeronáutico que fue asesinado años después de haber sido condenado por enriquecimiento ilícito en el cartel de Cali. A Uribe Senior yo lo conocí, yo cubrí Aerocivil, como digo, y fue lamentable cuando lo mataron realmente, y se sabía que la muerte de él se debía a que no se había prestado para trabajar en favor del narcotráfico, como después sí lo hizo Uribe cuando llegó, que fue el que lo reemplazó. De la muerte de él, que yo sepa, nunca se investigó nada, como es natural en Colombia, y eso quedó así, yo creo, no sé realmente. El cargo que él ocupó era muy importante para el naciente grupo narcotraficante, el Cartel de Medellín, quien por aquella época había encontrado la manera de traficar droga por medio de aeronaves muy pequeñas y rápidas desde el norte de Colombia, especialmente desde Antioquia y desde Córdoba, hacia la ciudad de Miami, donde estaba, digamos, la operación grande de los narcotraficantes en Colombia. Hay más de 150 licencias que se concedieron a pistas y a helicópteros concedidos por Álvaro Uribe Vélez. Él siempre ha dicho que no asume la responsabilidad porque quien autorizaba esas pistas y esas aeronaves eran los comandantes de brigada y su subdirector técnico. Su subdirector técnico lamentablemente murió abaleado en las calles de Bogotá cuando estas denuncias estaban haciendo públicas en la campaña presidencial de 2002. Hola, bienvenidos a este avance informativo. Organizaciones sociales convocaron a un paro indefinido en Arauca, al oriente colombiano, en rechazo a las transnacionales petroleras. En la zona denuncian que hay una deuda social, ecológica y humanitaria. Esperan que los directivos de las empresas se sienten a dialogar sobre estos temas. Y desde el lugar de la noticia, a esta hora tenemos a nuestro corresponsal Vladimir Carrillo, a quien recibimos con un abrazo. Vladimir, cuéntanos qué está pasando, qué te encontraste al llegar allí en el Arauca. Gracias, Abraham. Efectivamente, como usted lo acaba de decir, comunidades
colombiano están protestando porque aquí se comenzó la construcción del oleoducto Bicentenario, que no tiene nada que ver con los planes de integración de nuestros pueblos y que solamente se refiere a un consorcio de empresas transnacionales que que están instalando aquí este oleoducto de 293 kilómetros. Desde hoy y de manera indefinida se adelanta una protesta en la que estas comunidades no dejarán permitir el paso de transporte de materiales hacia estas obras de este oleoducto. Con nosotros Bernardo Argüello, líder de la protesta. ¿Cuáles son las exigencias al gobierno, Bernardo? Sí, a ver, las comunidades nos encontramos acá en una movilización pacífica de exigencia a las transnacionales petroleras que por muchos años han explotado el petróleo de nuestro departamento de Arauca. Las exigencias son múltiples. Tenemos deficiencias y muchos problemas en términos de salud, en términos de educación, en agua potable, saneamiento básico, en los sistemas de productividad, en derechos humanos y una grave situación de desastre en términos ambientales en este departamento causado por estas transnacionales. Y exigimos que haya una inversión social que medianamente minimice estos impactos negativos que han dejado estas transnacionales. Gracias, Bernardo. Mire, Abraham, podemos decir una cosa. Aquí la empresa Oxy, la empresa BP, la empresa Repsol, la empresa Pacific Rubiales, la empresa Perenco y la estatal petrolera colombiana Ecopetrol hicieron este consorcio llamado Oleoducto Bicentenario y lo único que ha dejado es, según los habitantes, hambre y destrucción. Tenemos que recordar, Abraham, como dato clave en esto, muchas de estas empresas están comprometidas porque dieron y financiaron grupos paramilitares que se encargaron de desplazar a las comunidades. Estaremos muy pendientes de este paro de manera pacífica que están adelantando estas comunidades y le llevaremos toda la información. Gracias, Vladimir. Además, empresas que también están siendo cuestionadas por su impacto ambiental, donde generan trabajos. Bueno, de esta manera finalizamos este contacto informativo con ustedes. Permanezcan con Telesur. Ha seleccionado la programación que ustedes se merecen. Hasta pronto. Este 14 y 15 de abril, 34 jefes de Estado y de Gobierno se reúnen en la Sexta Cumbre de las Américas. Bajo el lema Conectando a las Américas, socios para la prosperidad, Cartagena será el escenario para discutir la integración física y la cooperación regional como medios para alcanzar un mayor nivel de desarrollo. Siga por Telesur la cobertura en vivo con los detalles más importantes de este encuentro, de la mano de nuestros corresponsales Angie Camacho y Milton Henao. 14 y 15 de abril, Sexta Cumbre de la... Es el Sur. Por segundo año consecutivo, Sala A se traslada a Jalisco, México, para presenciar el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Mostraremos lo que ocurrió en la 27ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Daremos un vistazo a las producciones que se impusieron en las categorías más importantes en concurso. ¡Lucy! ¿Qué estás haciendo encima del abuelo? ¡Estás invadiéndolo! Conversaremos con los realizadores y protagonistas de este encuentro, uno de los más importantes de nuestra región. Sobre el Festival de Guadalajara para mí fue una sorpresa, una alegría increíble. En esta entrega especial de Sala A, desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Telesur, la señal informativa de América Latina. Las Convivir eran grupos de justicia privada, de finqueros, ganaderos y terratenientes, autorizados para enfrentar con armas a guerrilleros y extorsionistas, pero que se convirtieron en escuadrones de la muerte. Álvaro Uribe creó 167 Convivir en el departamento de Antioquia. Tengo la memoria muy fresca, porque he hecho un esfuerzo de memoria. Y me he dicho a mí misma que hasta el último día que yo tenga capacidad de respirar, hasta el último día que yo tenga posibilidad de moverme,
mi energía está puesta en estudiar, reconocer y advertirle al mundo que lo que ocurrió en el Urabá es un crimen de lesa humanidad. Por lo menos 14 de las convivir que aprobó Álvaro Uribe están vinculadas a homicidios, ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros y sin número de crímenes. Y en general los estándares de derechos humanos en Antioquia fueron los peores durante esta época. Es decir, si hay una época sangrienta en la muy sangrienta historia de Antioquia, es esta época. Hubo masacres como nunca antes en la historia de este municipio, de este departamento. Y aunque Uribe siempre ha reivindicado la pacificación de la zona que se conoce como Urabá, pues hoy podemos ver que la zona nunca ha sido pacificada. Pacificación no hubo, lo que hubo fue un baño de sangre, un imperio del crimen y del terror, que a eso lo llaman pacificación, pero entre todas las vertientes del crimen, incluidas las guerrillas, por supuesto, y los ejércitos estos de escuadrones de la muerte que Uribe tanto defendió y el daño, hizo un daño tenebroso, un daño histórico al país, creando y protegiendo eso. Recordemos, estamos en un encuentro de la geografía de la memoria o de la geografía de la guerra, y Álvaro Uribe es gobernador de Antioquia, Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó, época 1 de enero 1995 a 1997. Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia, se prepara con los grupos económicos, políticos, sociales, con el empresariado paisa, especialmente sindicato antioqueño, y Augura, pero especialmente con Augura, se reorganiza una decisión política de dos elementos. Uno, establecer la estructura paramilitar en la región del Urabá. Álvaro Uribe es responsable de la conformación de las estructuras paramilitares en la región del Urabá. Uribe como gobernador fue el gestor y el impulsor de los escuadrones de la muerte que todavía existen, que hoy son todavía más fuertes que nunca, que hace muy pocos días paralizaron 5 departamentos y que se dieron el gusto de demostrar que tienen un gran poder y que nadie puede contra ellos, y que pararon incluso la ciudad de Medellín, inclusive detuvieron las operaciones del metro, pararon la ciudad de Santa Marta, etc. Eso, todo ese crimen, toda esa AMPA es consecuencia de lo que organizó Uribe desde la gobernación de Antioquia. El general Rito Alejo del Río con Pedro Juan Moreno organizaron toda una estructura para recoger dinero de los empresarios de Chiquita Brand, sí. Y se reorganiza lo que se llaman vigilancias privadas, todavía no era convivir, y Carlos Castaño tiene una imaginación geográfica de la región. Él tenía muy claramente, tenía clarísimo que la región del Urabá tenía un horizonte en el nuevo mercado con el Japón, porque era necesario todo el mapa minero de la región del Urabá. Es el lugar donde el modelo económico logra tener una mayor fortaleza para que la exportación, la producción con maquilas, la utilización de los recursos sea más fuerte. Esa pacificación se produjo de la mano de un general que hoy está preso por esos hechos precisamente, que se llama Rito Alejo del Río. Rito Alejo del Río era el comandante de la brigada, y testimonios de paramilitares como Salvatore Mancuso, como alias el Alemán, han dicho que él operaba de manera directa con los paramilitares, es decir, que se hacían operativos, que se subían en los mismos carros, que cuando los paramilitares iban a atacar, los militares corrían sus bases, y por esos hechos se está respondiendo ante la justicia.
Una comisión de congresistas encabezada por Piedad Córdoba e Iván Cepeda ha documentado con los propios paramilitares testimonios que comprueban la alianza de Álvaro Uribe con los grupos paramilitares. Los encuentros se han realizado no solo en cárceles colombianas, sino de Estados Unidos, a donde fueron extraditados por el mismo Uribe los jefes de estos escuadrones de la muerte. ¿Qué muestran esas informaciones? Primero, que en el periodo en el que Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, habría sido un fundador de los grupos paramilitares y que su vida política en la gobernación de Antioquia habría tendido a hacer de las convivir, esas estructuras que se crearon, pero también de la creación de esos grupos paramilitares una estrategia de poder político. Igualmente, como lo afirman varios de estos jefes, y ya lo han dicho ante la justicia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez habría recibido un importante apoyo económico, logístico, militar, para su campaña de elección presidencial. Eso lo afirma el señor Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, el señor Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares. Álvaro Uribe me llamaba a mí, les convivir. Uribe me llamaba y me decía que como alcaldesa de apartado yo tenía que ayudar, porque era una orden de la gobernación. Creo que fui la única, de los 13 alcaldes de la región, y digo alcaldes porque eran todos hombres, yo era la única mujer, la única que dije no acepto una orden de la gobernación, no acepto que el paramilitarismo controle los recursos de salud, no acepto que el paramilitarismo controle la seguridad en los hospitales, no acepto que la eliminación de sindicalistas, defensores de derechos humanos, de desmovilizados, que aquí había un interés económico, estratégico, de transformar el uso del suelo en la región del Urabá. Uribe lo sabía, pero lo sabía la clase gobernante, la clase económica, la clase política de este país. O sea, el expediente Uribe, con el paso de los años, con mis arrugas, con el corazón todavía demasiado arrugado con el dolor, todavía me impresiona lo que vi, me impresiona la cabeza que cortaron de un niño frente a mí, me impresiona las mujeres violadas. Tengo en mi memoria el asesinato de Bartolomé Cataño, el asesinato de 200 personas en la comunidad de paz de San José de Apartado. Me duele, yo vivo. Tiene que existir responsabilidad política, jurídica,